Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a compartir la receta de cómo preparar la masa para los tamales con maseca o con harina de maíz, que no es la masa natural, pero si tú no tienes masa natural y quieres prepararlos con maseca, por aquí te voy a compartir los ingredientes y el paso a paso. Vamos a necesitar maseca o harina de maíz de cualquier marca, consomé de pollo, manteca de cerdo. Yo aquí tengo 4 tazas del caldo con que cociné la carne. Así que vamos a comenzar con la preparación de esta deliciosa receta de tamales. Pues vamos a comenzar con la preparación. Yo aquí tengo este paquete de masa instantánea de maíz. Puede ser de cualquier marca, no importa la marca. Yo voy a estar utilizando todo el paquete. Este paquete más o menos les alcanza para 100 o 120 tamales. Depende qué tan grueso los hagan, será la cantidad que les salgan de tamales. Vaciamos todo el paquete. Yo voy a estar agregando lo de 4 cucharadas de consomé de pollo. Recuerden que el consomé tiene sal, para que más o menos se hagan una idea qué tanta sal le van a agregar a su harina de maíz. Yo le voy a agregar las 4 cucharadas de consomé de pollo. Voy a estar revolviendo. Voy a agregar solamente un poco de sal porque el caldo también tiene sal, para que piensen en esas cositas, pequeños detalles que a veces nos pueden salir salados si no medimos la sal, la cantidad. Yo le agregué un poco de sal, 4 cucharadas de consomé de pollo. Voy a estar mezclando muy bien. Ya que mezclamos la maseca y el consomé de pollo, vamos a comenzar a agregar la manteca, que yo la calenté un poquito para que esté líquida. Así es más fácil combinar todos estos ingredientes. Así es como yo me enseñé y de verdad es muy fácil de esta forma. Voy a comenzar a agregarla poco a poco la manteca. Voy a ir como revolviendo la manteca, la maseca. En total serán 4 tazas de manteca para un paquete de maseca, la cantidad exacta. Al final les compartiré cómo es que ustedes pueden saber si la masa tiene suficiente manteca. Aquí yo sigo revolviendo la maseca con la manteca. Como pueden ver, ya lo vacié a otro molde más grande para que sea más fácil amasarla. Le vamos a agregar toda la manteca, como les dije, 4 tazas de manteca para un paquete de maseca. Ya que agregamos toda la manteca, vamos a revolver muy bien, y la forma de que ustedes sepan si ya tiene suficiente manteca, van a agarrar un puño con su mano y lo van a abrir, y si se desparrama la maseca es que todavía le falta manteca, y si ese puño se queda hecho bolita, quiere decir que ya está lista. Ahorita les voy a mostrar para que vean cómo es exactamente lo que les estoy mencionando. Y como pueden ver, esta masa ya no necesita más manteca, ya está lista para agregarle el caldo. El caldo es de la carne que yo cociné, es carne de puerco, la cocí, y el caldo yo se lo saqué, es lo de 4 tazas de caldo. Se las vamos a agregar, las 4 tazas de caldo. Vamos a estar amasando muy bien, y lo que falte de líquido va a ser agua. Ya no le voy a agregar más caldo, le voy a agregar agua, porque como ustedes saben, le agregamos sal, le agregamos consomé de pollo, y si agregamos puro caldo pues nos va a quedar súper salada esta masa. Así que agregamos 4 tazas de caldo y el resto será agua. ¿Qué cantidad de agua yo le estoy agregando a este paquete de maseca? Yo le estoy agregando lo de 8 tazas de agua, y la masa queda una consistencia muy buena. La agua se la estoy agregando tibia, pero tengan en cuenta que si ustedes están haciendo esta masa y está frío, como es manteca, se va a cuajar si la masa está fría. Así que si ustedes ocupan poquita más agua, se la pueden agregar. Yo amasé con agua tibia, así que con 8 tazas de agua, 4 tazas de manteca
queda muy buena la consistencia de la masa. Ahorita les muestro cómo es que yo preparo los tamales y por eso es la consistencia que yo estoy dejando, que no esté tan aguada. Si ustedes van a hacer los tamales con la cuchara, embarrados con la cuchara, la masa tiene que estar bien suave, pero como yo los hago con la máquina de hacer tortillas, pues la masa no tiene que estar tan aguada, pero sí suavecita. Así que ya agregamos toda el agua, vamos a amasar muy bien hasta que se amase muy bien esta masa. Y ya cuando esté lista, otra forma de que ustedes pueden saber si tiene suficiente manteca, van a tomar una bolita de masa y se la van a poner en su mano. Miren, como ahora les muestro, brilla, es que tiene suficiente manteca. Quiere decir que esta masa está muy bien de manteca. A mí me gusta probar poquito la masa, no me la como, aclarando, la pruebo poquito, así que esta masa quedó muy bien de sal y de sabor. Ahora en este momento yo estoy remojando las hojas en agua tibia, las estoy remojando muy bien, las voy a escurrir y las voy a limpiar para después comenzar a hacer los tamales. Pues ahora sí, ya la masa ya está lista, así que vamos a comenzar a hacer los tamales. Les comparto la forma de que yo hago estos tamales. En un ratito yo me hago 100 tamales o más, porque esta es una forma muy rápida, muy práctica. Mi hija me está ayudando a limpiar y acomodar las hojas y yo solamente les pongo la masa. En lo que ustedes embarran un tamal con la cuchara, yo puedo hacer 2 o 3 tamales a la vez. Así que esta es una forma muy práctica de hacer muchos tamales. Si tú quieres hacer para Navidad, para Año Nuevo o para otra fecha o hasta para vender, esta es una forma facilísima. Te ahorrarás mucho tiempo porque es bien fácil, como pueden ver. Depende qué tan gruesos tú quieras los tamales, pero al final les mostraré que así como los estoy haciendo de este gruesor, quedan súper bien. No quedan ni muy delgaditos ni gruesos, quedan súper sabrosos. Así que vamos a estar haciendo todos los tamales y ya después les muestro, ya cuando les esté poniendo la carne, para que ustedes vean cómo es que los voy a estar haciendo. Pues aquí ya terminé de ponerles la masa a las hojas. Aquí ya tengo mi guiso, es un guiso de puerco en chile rojo o en salsa roja. Ya les compartí la receta, cómo prepararlo. Pasen a mirarlo por allí o les voy a dejar una tarjetita para que miren la receta. Queda bien sabroso. Y por lo pronto les muestro, le vamos a embarrar poquito chile a la masa. Le vamos a estar agregando carne. Yo aquí ya tengo la carne revuelta con el chile, pero siempre me gusta dejar aparte poquito chile para que quede bien enmoladita la masa, bien sabrosa. Le agregamos su carne, lo vamos a enrollar y así lo vamos a hacer con el resto de todos los tamales o de todas las hojas con masa. Aquí ya tengo mi vaporera, le agregué agua, le puse la parrilla, así que voy a ir poniendo mis tamales en forma circular y voy a estar dejando un hueco por en medio por si le hace falta agua, pues por allí le podemos agregar más. Así que voy a ir acomodando todos los tamales y voy a poner mi vaporera en una parrilla a cocinar. ¿Cuánto van a durar estos tamales en cocinarse? A partir de que esté hirviendo, alrededor de 1 hora.
Ya van a estar listos los tamales. Y por aquí les comparto, como pueden ver, ya están listos los tamales. Yo hice rojos y verdes, pero por aquí les voy a compartir ya el resultado final, cómo quedan estos deliciosos tamales. De verdad, les recomiendo que los preparen. Si tú nunca has preparado tamales, te invito a que los prepares, quedan bien sabrosos, yo sé que te van a gustar y yo sé que vas a quedar sorprendida con el sabor. Mira nada más cómo brillan, están bien grasositos, no están nada resecos, porque cuando tú haces tamales y no tienen suficiente manteca, tiene como, haz de cuenta que es una masa la que estás comiendo, pero estos quedaron bien sabrosos. Pueden ver, no están tan delgaditos como parecería, están perfectos. Miren nada más. Y tú lo partes, en todos lados tiene carne. Es lo que me gusta, por eso me gusta deshebrarla, porque así tiene carne todo el tamal. Quedaron bien enmoladitos, bien sabrosos, así que te recomiendo que prepares esta receta. Sorprende a tu familia con estos deliciosos tamales. Así que no olvides, si te gusta esta receta, regalarme un like, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.